Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy haciendo esta serie de videos para explicar algunos temas. Es el primer video que hago para ustedes, entonces espero que les guste y espero que te quede todo muy claro. En esta parte del video voy a tratar de explicar un poco la guía y agregar otras cosas más a lo que hemos venido trabajando. Recuerden ustedes que hemos trabajado primero el Big Bang, segundo la aparición del sistema solar, tercero la aparición del planeta Tierra, posteriormente la vida y ahora estamos mirando la aparición o formación de la especie humana que llegó hace 4 millones de años. Recordemos que la Tierra es un poco más antigua y si hablamos del universo mucho más antigua. Entonces espero que les guste el video y espero que sus comentarios me los hagan llegar. Bien, para comenzar sería bueno preguntarnos cómo la especie humana logró evolucionar o tener estas distintas etapas evolutivas en la historia, pasando en un primer momento por el Australopithecus, que ustedes lo van a ver acá, después pasando por el Homo erectus, que lo van a ver acá, posteriormente pasando por el Neandertal, que va a aparecer acá, ¿cierto? Y finalmente llegando a la belleza que somos actualmente, que va a aparecer en esta parte. Es una belleza completamente. Nos vamos a intentar preguntar eso y intentar resolver esa pregunta y también relacionándolos por qué la especie humana tiene estas características que tiene actualmente, qué tuvo que hacer o cómo fue su proceso evolutivo. Entonces espero que les quede claro y espero que les guste el video. Cualquier especie al nacer, cualquiera, tiene un problema muy difícil y es la contradicción que tiene cualquier especie. Y es cómo lograr sobrevivir al ambiente, ¿cierto? ¿Cómo lograr sobrevivir? Principalmente, pues para que no se extinga la especie. Entonces acá, digamos, voy a colocar el ejemplo de los dinosaurios. A los dinosaurios no los mató, y eso hay que decirlo, no los mató en su totalidad el meteorito que cayó. Realmente lo que hizo el meteorito, sí, efectivamente mató a algunos, pero lo que hizo el meteorito fue generar un cambio en el ambiente, ¿cierto? Y ese cambio, pues todos los dinosaurios no pudieron adaptarse y por lo tanto se extinguieron. Y no ha pasado solamente con los dinosaurios, ha pasado con otras especies que existen en el planeta Tierra. Entonces, nosotros como seres humanos también tenemos ese problema. Es decir, como especie humana, ¿cómo tenemos que adaptarnos o cómo nos hemos adaptado a estos cambios que ocurren en el ambiente? Y los cambios son diversos. Por ejemplo, son cambios eh, climáticos, ¿cierto? Son cambios en la vegetación, ¿sí? Son cambios en cómo se estructuran los organismos, por ejemplo, en dónde están nuestros alimentos y demás. Y nosotros pues tenemos ese problema. Y como especie tenemos que resolver ese problema. Si no resolvemos ese problema, pues simplemente desaparecemos de la Tierra como especie humana. Entonces, la primera necesidad que tiene el ser humano es subsistir al ambiente, ¿cierto? Y cuando subsiste el ambiente, pues tiene que generar unas transformaciones, unos cambios en en sus genes y en su morfología, pues para adaptarse a estos cambios que se presentan en el ambiente. Bien, entonces eso es un poco tomando la idea de adaptación que tiene Darwin, ¿cierto? Que ha sido uno de los científicos más importantes de la historia de la humanidad que investigó este tema y comenzó a hacer algunos análisis de cómo las especies habían evolucionado, porque no solamente dicen que el ser humano evolucionó, sino que todas las especies evolucionan, ¿cierto? Unas más rápidas que otras y pues nosotros con algunos momentos de avance y demás. Bien, recordemos que la especie humana, eso hay que decirlo y recordarlo, la especie humana nació hace, o bueno, apareció el primer antepasado nuestro hace 4 millones de años, hace un montón de tiempo, ¿cierto? En África, y apareció la especie Australopithecus, que es un antepasado primate de nosotros. Entonces, ¿cómo logramos ese paso? Precisamente porque nos adaptamos, nos hemos adaptado muy bien. La segunda, digamos, característica de cualquier especie es que se tiene que reproducir. Si las especies no se reproducen, pues simplemente también se pueden extinguir. Entonces, por eso es muy importante, primero, subsistir ante el medio y segundo, reproducirse. O sea, la especie como tal tiene una sola obligación y es reproducirse. Entonces, con estas dos características podemos seguir avanzando en la explicación. Hay una adaptación, hay una adaptación supremamente importante dentro de la historia de la humanidad. Y esa adaptación está enmarcada en que nosotros tenemos la capacidad de caminar en dos
patas, es decir, de que somos una especie bípeda, que podemos caminar y mantenernos de pie con dos patas. Ninguna otra especie puede lograr esto. Eso es una característica de nosotros como seres humanos. Ustedes me dirán, profe, pero yo he visto algunos micos o algunos monos que pueden estar en dos patas. Y yo les respondo que sí, que tienen toda la razón, pero nosotros podemos mantenernos siempre de pie, sin ningún problema, ¿cierto? Y estas especies que lo pueden hacer, no lo hacen durante tanto tiempo, ¿bien? O lo hacen de una manera muy, con muchas dificultades. Y siguen utilizando sus patas delanteras, que en este caso, pues nosotros sería las manitas, ¿cierto? Esta característica es extremadamente importante porque gracias a que nosotros caminamos en dos patas, dejamos de vivir en las copas de los árboles y comenzamos a caminar, ¿cierto? Poblando el mundo también y teniendo las manos libres. Bien, las manos libres. Si a ustedes les preguntan que en dónde está la evidencia de nuestra evolución humana, ustedes muestren sus manos. Sus manos es la evidencia más clara de que la especie humana ha evolucionado. Y ha evolucionado porque gracias a que las manos quedaron libres, estas manitos lograron y pudieron hacer actividades que no hacían antes. Principalmente unas actividades que cambiaron la historia de la humanidad y fue la fabricación de herramientas. ¿Y herramientas para qué? Como ya lo decía antes, para adaptarnos mejor al medio ambiente. Entonces, en la época paleolítica, y luego les explicaré más a profundidad esto, pero en la época paleolítica, los seres humanos se fabricaban sus herramientas a partir de la roca y que generaron unas herramientas avanzadas que le permitieron adaptarse de una mejor forma al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, como hablábamos en la clase pasada, cuando no estábamos en cuarentena, por ejemplo, lograron hacer cuchillos con roca. Bien, lograron también hacer unas que otras lanzas y eso permitió pues mejorar sus técnicas de caza, pero al mismo tiempo permitió que su cerebro se desarrollara de una mejor manera. ¿Por qué? Porque llevar el proceso de que con una simple roca puedo hacer una herramienta genera un proceso de conocimiento que se fue transmitiendo de generación en generación. Bien, entonces, por ejemplo, hacer un cuchillo, hacer una lanza, pues va a generar unos cambios extremadamente importantes en nuestro cerebro y en nuestro cerebro, pero también reflejados en nuestras manos, ¿cierto? Es que nuestras manos pueden comenzar a tomar cosas y al mismo tiempo puede comenzar a elaborar herramientas y estas herramientas precisamente para sobrevivir de una mejor manera a los cambios del medio ambiente. Por lo tanto, elaborar estas herramientas generaron un cambio sobre todo cognoscitivo, es decir, en la mente de la especie humana y comenzamos a tener un cerebro mucho más evolucionado. En ese sentido, cuando se comienzan a elaborar herramientas para el trabajo, comenzamos nosotros a tener también una cuestión de comunicación con el otro. Si comenzamos a cazar, si comenzamos a elaborar unas herramientas de trabajo, también nos comunicamos entre nosotros y creamos unas formas más complejas de relacionarnos entre nosotros y es, por ejemplo, que ahí aparece el lenguaje, que es una capacidad que también tenemos como especie humana, ¿cierto? Entonces, para ir a cazar, para crear las estrategias de cazar, posteriormente para el cultivo, ¿sí? Posteriormente para mirar todo el proceso de producción, pues fue fundamental el lenguaje, la comunicación entre seres humanos. Y asimismo, estas herramientas nos permitieron que nuestras manos fueran más hábiles para el desarrollo de algunas actividades, ¿cierto? Entonces hay una relación directa, chicos, entre caminar en dos patas, que somos bípedos, con otra característica es que nuestras manos están libres y gracias a que nuestras manos estén libres podemos desarrollar herramientas y gracias a que se desarrollan estas herramientas la especie humana comienza a adquirir un mayor nivel cerebral y por lo tanto comienza a elaborar cosas o hacer cosas que no hacía antes como por ejemplo la elaboración de un lenguaje para poder comunicarse. Entonces, todo esto lo resumimos en que hay un hecho fundamental o hay una característica fundamental dentro de la especie humana y es que gracias al trabajo podemos adaptarnos de una mejor forma al ambiente en el que habitamos. Y hay otra característica supremamente importante, si ustedes se ponen a pensar, ¿cuántos miles de años
no tuvimos que pasar para saber de qué forma coger una roca, pulir otra roca, ¿cierto? Y saber que con esta roca, supongamos que tengo una roca acá, y saber que con esta roca puedo matar a un animal, puedo cortar a un animal, ¿cierto? Puedo generar vestimenta, por ejemplo, y gracias a esa vestimenta podemos lograr soportar algunos climas más inclementes para nosotros, como por ejemplo los climas polares. Entonces hay que pensar eso. ¿Cuánto tiempo no nos costó miles de años en adquirir ese conocimiento? Y otro conocimiento también, por ejemplo, el uso del fuego. El fuego fue supremamente importante también porque logramos, por ejemplo, asar nuestro alimento y principalmente un alimento que consumimos todavía es el fuego. Ustedes ahorita saben que el fuego quema, obviamente, ¿sí? Y prendemos la estufa y ahí la estufa saca el fuego. Pero ¿cuánto tiempo no tuvo que pasar la especie humana para comprender eso? Para comprender que el fuego quemaba y para comprender que si asábamos la carne, pues nuestro sistema alimenticio iba a mejorar. Entonces, es gracias a la elaboración de herramientas, a caminar en dos patas, además de eso, al trabajo, pudimos desarrollar otras actividades que antes no desarrollábamos. Y quiero poner algún ejemplo de esas actividades que los seres humanos desarrollamos, los seres contemporáneos, los seres actuales. Y es, por ejemplo, el arte. El arte fue fundamental para el desarrollo también del cerebro humano y de las cualidades que actualmente tenemos. Entonces ya sabemos, dejamos las manos libres, comenzamos a elaborar herramientas y demás, pero también comenzamos a tener un poco más de capacidad mental y por lo tanto tuvimos la capacidad de dejar rastros de nuestro pasado en las paredes. Aparece el arte rupestre como una forma también de expresar, de comunicar en lo que estábamos, en lo que estábamos haciendo en nuestra cotidianidad. Vamos a encontrar pinturas como esta. Vamos a encontrar pinturas como esta. Inclusive acá en Colombia hay un lugar que no conozco lastimosamente. Conozco una amiga que quisiera ir allá y yo también quisiera ir allá. Se llama el Chiribiquete, que queda al sur oriente de Colombia. Y en ese lugar encontraron unas pinturas rupestres de hace miles de años. Entonces, a las comunidades que habitaban allá dejaron plasmadas en la roca, dejaron plasmadas su vida cotidiana. ¿En qué se basaba su vida cotidiana? Pues como en las pinturas salen, se basaba básicamente en la casa, en la recolección y demás, y también en su sistema de creencias. Comenzamos a generar un sistema de creencias, comenzamos a generar un mayor nivel de socialización entre nosotros, y todo esto a partir precisamente de algo que a veces parece insignificante, y es que tenemos estas manos suelticas, ¿cierto? O las tenemos libres, ¿sí? Esto es muy importante, chicos. Y todo eso, pues, era lo que quería comentarles. La especie humana ha tenido un largo proceso evolutivo. Acá solamente estoy comentando y dando una pincelada de esto, pero sí me parecería importante mirar el tema de las manos, del trabajo, de la fabricación de herramientas y de crear un lenguaje posteriormente y también crear un sistema de comunicación como el arte, que actualmente seguimos haciendo arte y esto es una tarea mental muy importante que tenemos que seguir rescatando. Entonces espero que haya quedado todo claro. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, me pueden decir, me pueden escribir y muchas gracias por ver y nos vemos en una próxima sesión.